Gracias por escucharnos a través de la emisora radial 305 miradio.com, un nuevo concepto de transmisión radial y televisiva. El Tribunal del Pueblo que llega a ustedes cortesía de la firma de abogados Abraham Bassi y Asociados, localizados en Aventura, Florida. Teléfono de la oficina 305-960-1165 y de este servidor Martínez para inquietudes personales 786-286-8758. En este programa, como siempre, vamos a hablar de asuntos relevantes de inmigración y hoy vamos a dar una especie de seguimiento al programa anterior que hicimos con referencia al programa del presidente Biden Manteniendo Familias Unidas, que ya mencionábamos y se están ya familiarizando con el asunto del parole, y en ese sentido estaremos hablando y nos enfocaremos esta vez, a diferencia del anterior, aplicamos ahora y le vamos a decir por qué entendemos que es mejor aplicar en ciertos casos. Siempre les recordamos a los oyentes que en la oficina trabajamos solamente por citas. Y más adelante, en la República Dominicana, este servidor, ya hemos mencionado, después de varias décadas, estará dando consultas presenciales allá en la República Dominicana. Antes de entrar en detalles de por qué es bueno aplicar en este tipo de casos, que lo vamos a mencionar y a describir, queremos darle a los amables oyentes del Tribunal del Pueblo información sobre el boletín de visa del mes de octubre del 2024. Acá lo tienen, por ejemplo, octubre 2024. En la actualidad nos vamos a concentrar en la fecha para iniciar el proceso ante el National Visa Center. Y en ese sentido, la primera preferencia, que es de hijos solteros mayores de 21 años de ciudadanos americanos, la fecha para iniciar el proceso es para aquellos que tengan fecha de prioridad 1 de septiembre del año 2017. La segunda preferencia entonces será para esposa y niños de residentes permanentes, y esta tiene fecha de julio 25 del año 2024. De igual forma, la 2B, que es para hijos mayores de residentes permanentes, mayores de 21 años, fijaos bien, enero 1 del año 2017. La tercera es para los hijos casados de ciudadanos americanos, y en ese sentido sería julio 1 del año 2011. Y la cuarta, que es la más lenta, son los hermanos, hermanas de ciudadanos americanos, que en este sentido la fecha para iniciar sería en marzo 1 del año 2008. Esas son esas peticiones que estén pendientes, por eso se le llama fecha de prioridad. Pero es bueno hacer un aclarando acá. Esta es la fecha para iniciar el proceso, ¿verdad? Pero se debe de esperar a que inmigración notifique que estamos listos para empezar. Muchas veces llega la fecha y aún no nos han enviado. De manera que
Fijaos, tener mucho cuidado con eso para cuando llegue el momento. Bueno, señores, vamos a entrar a conversar y a dar las opiniones de lo que nosotros entendemos sobre el caso de manteniendo las familias unidas. Esta sería la segunda parte, donde entonces aplicamos ahora y el por qué. Fíjense, los casos de inmigración, hemos hablado ya, se dividen de diferentes maneras. Eso es en el aspecto de estrategia para trabajarlo y en lo que establece también la misma ley de los complejos que se pueden tornar. Por ejemplo, hay casos que son normales, decíamos. Este es un caso, una persona que entró al país bien normal, cumpliendo con todos los requisitos de la ley. De alguna u otra manera, pues decide establecerse en el país y procede a un ajuste de estatus. En ese sentido sería un caso normal. Viene entonces luego lo que nosotros entendemos, esto es basado en tantos años haciendo este trabajo, los casos complejos. Viene un caso complejo que sería, fijaos, y cae dentro de lo que estamos hablando de manteniendo las familias unidas, que es el parole in place. ¿Ok? Para mantener el concepto bien y las ideas. En este sentido, entonces, un caso complejo sería, ya obviamente entró por la frontera, no tuvo inspección, vive acá un sinnúmero de años, vive en una especie de limbo. Pudo haber tenido un traffic ticket, una multa de tránsito, dicen en otros lugares. Ahí ya este es desde ya un caso complejo. Viene la tercera fase que nosotros entendemos. Esto es basada en nuestra experiencia. Cada uno tiene su experiencia. Y la experiencia, para mí, es lo que usted ha estado haciendo durante años. Y que usted maneja esa cuestión. Hay personas que tienen 100 años y no tienen experiencia. Porque no han hecho nada. En el caso de nosotros, trabajamos en esta área y podemos diferenciar. Fijaos. Entonces, estos casos de inmigración, nosotros catalogamos muy complejos. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son muy complejos? Una persona que ha cometido ciertas ofensas, obviamente está afuera, vino sin inspección por la frontera, cometió ciertas ofensas, aunque sean menores, le lanzaron una noticia para comparecer ante inmigración, eso le llaman NTA, Notice to Appear, o una demanda, como dicen en derecho comparado, una demanda para comparecer ante un juez, o una citación, vamos a decir. Entonces esa persona ya está en un proceso de remoción, removal. Ya la jurisdicción, en ese caso, lo tendría entonces un juez. Este es un caso ya que es complejo. Fijaos, no es un caso sencillo. Entonces, nosotros, hablando de esos tipos de casos, para llevarlo dentro del contexto de manteniendo las familias unidas del presidente Biden, que en principio es muy buena intención. El mundo está hecho de buenas intenciones. Lo que hay que ver es cómo se consigue eso y al final si lo logramos. Entonces, veamos
en estos casos así, por ejemplo, ¿qué podremos hacer entonces para protegernos en este sentido? Antes de continuar, les recordamos que este programa está patrocinado, es cortesía de la firma de abogados Abraham Bassi y Asociados, localizada en Aventura, Florida. Teléfono 305-960-1165 y les recordamos que solamente trabajamos por citas previas. En casos, la mayoría de los casos son casos complejos que ya se reciben, es decir, casos que ya lo han trabajado otras personas, han tenido problemas y entonces se empieza desde cero a tratar de arreglar esas cosas, esos errores, si los hay. Entonces, hablando del tema de mantener las familias unidas, el presidente Biden, el Parole in Place, que ya están poco familiarizados, le invitamos a escuchar ese programa anterior, donde hablamos con bastante precisión, obviamente basado en lo que dice la ley, no subjetivo, porque nosotros no hablamos por hablar, está basado en el contexto de la ley. Y como decía aquel gran pensador, la ley es dura, pero es la ley. Entonces tenemos que respetar. ¿Cómo podemos sacar provecho como una estrategia, en este caso, de aplicar ahora? Ya estamos hablando de una persona que está súper complejo el caso y está en una deportación ante un juez ya, o va a estar. En este caso, sí es viable, fijaos bien, independientemente de litigios que hay en contra de la medida del presidente Biden, Parole in Place, sí es viable en este caso, repetimos, aplicar ahora. ¿Por qué? Porque aparentemente es la única manera que se puede tener para tener una defensa en ese sentido y tener buenos argumentos y esperar que sigan los litigios del caso en cortes federales, pero por lo menos ya hay una especie de protección de que del presidente que la dictó y usted está haciendo uso en ese caso. No estamos hablando de otro tipo de casos. Repetimos, estas son nuestras opiniones, no son consejos legales. Esos casos así complejos, muy complejos, deben de consultar, hacer una cita previa con la oficina de abogados preferida de ustedes, la que ustedes consideren. Pero debe de analizarse ese contexto y en ese sentido consideramos que esta sería una especie de estrategia de defensa para hacer uso, a diferencia del anterior que hablábamos, el programa anterior, que no era bueno aplicar en ese entonces. En este caso, repetimos, sí considero que va a ser muy, muy bueno hacer uso de estas medidas, independientes de los litigios. Señores, el Tribunal del Pueblo, People's Tribune. Este es un programa, les recordamos, de la firma de abogados Abraham Bassi y Asociados, localizada en Aventura, la oficina central, 305-960-1165, y para asuntos personales con este servidor, 786-286-8758. Repetimos, y le doy las gracias a Dios por haber sido de utilidad a muchas personas durante un par de décadas dedicado a estos asuntos de inmigración. Como yo decía, 24 horas al día,
porque esto se vive 24 horas al día, aunque usted no lo piense. Entonces, más adelante, en la República Dominicana estaremos dando esas consultas allá que durante un largo tiempo nos pedían. Aparenta ser que ya Dios nos está dando la oportunidad de llevar ese conocimiento también para ayudar a muchas personas en la República Dominicana. Nosotros, quiero añadir algo. En este caso de manteniendo las familias unidas del presidente Biden, este es más o menos $580 en los fees, más o menos, de inmigración. Esto se va a hacer todo es en línea, basada en las experiencias que tenemos. Yo puedo pronosticar que van a haber muchos fraudes en las solicitudes de este beneficio. Hay un alto porcentaje. Yo vaticinaba en el parole, humanitarian parole de la familia, que iban a haber fraudes, y efectivamente, muchos fraudes. En esta no va a ser una excepción. Por eso hay que tener mucho cuidado. Porque, fijaos bien, todo lo que usted dice, pide, solicita, está bajo penalidad de perjurio, penalty of perjury. Y eso va a estar en su record toda su vida. O sea, no es algo que te va a desaparecer. Por eso hay que tener mucho cuidado dónde se está haciendo, quién lo está haciendo y así sucesivamente. Las informaciones precisas, que sean concisas, no inventar con cosas. Esto va a ser algo parecido, agrego un poco más también. Durante los años 80, yo recuerdo aquel programa, una especie de amnistía, donde la persona ya tenían que dar esas informaciones precisas que le pedían. Y mucho lo que hacían era como una especie de fabricar cosas. Hay que tener mucho cuidado en este caso que nos atañe. La buena noticia para esto, consideramos, fijaos bien, nueva vez, es que en este caso complejo, tan complejo de ya estar ante un magistrado juez, en un proceso de remoción, deportación le llaman también, esta sería una buena medida y por eso decimos aplicar ya, porque aquí eso es lo que podría ayudar a ese tipo de personas. Siempre les recordamos buscar asesorías, buscar consultas, evaluaciones de casos, para luego continuar. No lanzarse y luego averiguar, porque es peligroso. Señores, este ha sido el Tribunal del Pueblo, a través de la emisora 305misradio.com, un nuevo concepto radial y visual. Yo en este momento, Martínez, me llevo mi presencia y le regalo mi ausencia. Bendiciones.